a pesar de que, digamos, el fenómeno cuántico es muy cercano a nuestro cuerpo, porque nosotros vemos gracias precisamente a un fenómeno cuántico. Aún así, para nosotros el microcosmos y todas las partículas subatómicas antes del descubrimiento de la física cuántica, nos era muy extraño entender la complejidad del mundo exterior. Y lo paradójico aquí, o por lo menos lo que interpreto, es que a pesar de que es un fenómeno que pasa por nuestra vida, porque para poder ver tenemos que entender la interacción entre fotones que de la física cuántica que pasan por nuestra retina para poder ver, aún así nosotros no comprendíamos la complejidad del mundo externo, precisamente por no comprender un fenómeno que era del mundo externo y del mundo interno, ¿no? El tema de los fotones y el tema de la física cuántica. Entonces, en ese sentido está señalando, digamos, esa relación paradójica. Digamos, y eso tiene una explicación científica, y es porque nosotros, pues, en ese momento teníamos la física cuántica y no habíamos entendido el mecanismo de la absorción como tal. Y pues aquí también, digamos, está la cita de lo que sugiere que en el mejor de los casos tal vez la visión del mundo cuántico esté penetrando lentamente en nuestra conciencia, digamos, y que nosotros no nos sea un patrón evidente, ¿no? Digamos que aquí voy a presentar la evidencia de la dinámica relacional holístico del microcosmos en los sistemas de percepción de nuestros sentidos. Es decir, el microcosmos tiene una dinámica relacional y el macrocosmos y el mundo como tal también tiene una dinámica relacional. Pero nosotros llamamos sistemas complejos a los del mundo y también llamamos sistemas complejos a los del microcosmos. Y eso pasa por el tema de la física cuántica, ¿no? De acuerdo, la física cuántica tenía sus limitaciones, ¿sí? Y era que era lineal, simple, y que eran procesos aislados, que funcionaban cerca del equilibrio, mientras que después nos dimos cuenta que no era la cosa así, que eran más procesos en desequilibrio, tanto internamente como externamente, es decir, tanto en el microcosmos como en el mundo como tal, ¿sí? Las dinámicas relacionales holísticas que se manifiestan en el microcosmos son asimismo evidentes en los complejos sistemas que constituyen el mundo accesible a nuestros sentidos. Digamos, es como la percepción. Digamos que esto plantea una paradójico respecto a nuestra percepción de la realidad, y es un poco lo que siempre nos han mostrado alrededor de esto, ¿no? Y luego, a partir de la experiencia de la física cuántica, empezamos a entender por qué teníamos una percepción paradójica de la realidad. Digamos que frente a las características de la complejidad, la autoorganización, la ecología, la de las dinámicas relacionales, el todo es siempre mayor que las sumas de las partes en relación con el tema de los sistemas abiertos, vivos, ¿sí? Y de lo que podemos percibir con nuestros sentidos, es lo que voy a tratar de presentar ahorita alrededor de esto. Vuelvo aquí, digamos, a las limitaciones que existían para la comprensión por parte de la física cuántica, pero ya luego con la física mecánica, pero luego con la física cuántica entendimos esas interacciones del mundo de equilibrio, y a través de la ley de la entropía, segunda ley de la termodinámica, como el cuerpo necesitaba, digamos, se expande hacia el desequilibrio, y para eso necesita una apertura hacia el entorno. Por eso los sistemas vivos son básicamente abiertos al entorno. Digamos que la teoría del sistema como medio de entender los sistemas complejos fue una solución para entender los sistemas complejos que tenían una apertura hacia el entorno para intercambiar energía, porque de esa manera los sistemas vivos de alguna manera administraban su energía
al intercambiarla por medio de, por decirlo así, de un input y un output, intercambian esa energía y ellos logran su equilibrio. Por ejemplo, si uno se pone sudoroso, empieza a sudar y pues y todo esto. Entonces, todo esto. Sí, porque uno y digamos y se le empieza a darle fresco, ¿no? Se refrigera. Es como un termostato. La teoría del sistema como medio de entender los sistemas complejos. Entonces, la teoría del sistema no es una teoría para el autor en sentido normal de la palabra, sino más bien un conjunto coherente de principios, ¿sí? Digamos que hay un autor clave que es Ludwig von Bertalanffy. Él tiene un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, uno de los organizadores del pensamiento sistémicos. En este sentido, para poder entender los sistemas complejos, Ludwig empezó a trabajar las leyes de la termodinámica y para poder dar explicación de la organización en los seres vivos. Pero de acuerdo a la ley de la termodinámica, a la luz de la ley de la termodinámica, Ludwig von Bertalanffy lo que busca es dar la explicación de la organización de los seres vivos. Y para esto hay que entender una cosa: hay una matriz que es sistema-entorno, digamos, los sistemas vivos tienen sus entornos y los sistemas no vivos. Esta teoría se aplica a los sistemas vivos, a sistemas no vivos, después vamos a ver cómo en el tema de la cibernética de segundo orden también se aplica a las dinámicas organizacionales de las empresas. La característica de sistemas que representan las dinámicas de autoorganización y de evolución son la autoorganización, la evolución y los sistemas abiertos. Se ha hecho extensiva la teoría de los sistemas, digamos, no vivos, que era el estudio de Ludwig von Bertalanffy de los sistemas vivos. ¿Cuál es el sistema viviente? Pues los organismos, los ecosistemas, sistemas organizacionales. Digamos, lo que muestra aquí es que los sistemas que se estudiaban desde la física cuántica por Ludwig von Bertalanffy se han extendido a otras ciencias, hacia las ciencias sociales, hacia la cibernética. Este concepto, epistemológicamente hablando, se ha extendido incluso a entender la Tierra como un sistema viviente y la totalidad del tomo como un sistema viviente, los seres vivos que son sistemas vivientes, pero hay algo, los sistemas organizacionales. Hay unas teorías sobre los empresarios saben de eso mucho en ese sentido. Características de los sistemas vivientes según Morjour. Él empieza a tratar de alguna manera muchos biólogos, entre esos Murchu. Los sistemas vivientes son esencialmente dinámicos en vez de estáticos, tienen un ciclo de nacimiento, cambia y crece, se adaptan, poseen voluntad de vivir, capacidad de regenerarse, ¿sí? Como tal. Las características claves, según Joanna Massey y Diamond, es el todo es siempre mayor que la suma de las partes. Un sistema no puede reducirse a las partes que lo componen sin alterar su patrón característico, y se diferencia de un sistema cerrado, simple como una pared de ladrillo. Las partes solo se entienden dentro del contexto y de la identidad que cambia. En cierto sentido, la esencia de un sistema viviente es el patrón en vez de las distintas partes. Cada sistema viviente no es solo un todo, sino una parte de un todo mayor. Cada sistema viviente es un subsistema, y esto es muy importante porque luego como vamos a ver cómo hacen en una analogía con los hologramas, ¿no? Y con los árboles y todo, y los fractales, sí. Los sistemas vivientes son homeostáticos, se estabilizan a lo largo del tiempo mediante procesos retroalimentarios, feedback, de negativa en los que las salidas se ajustan constantemente para igualar las entradas. Digamos, puede estar en desequilibrio interno por una cosa, y es que la entropía, digamos, se expande. Los seres tienen entropía porque tratan al desorden, pero necesitan su equilibrio. Entonces tienen que abrirse al entorno e intercambiar materia y energía, algo así, ¿cierto? Es decir, la búsqueda de lo que mantiene un ser vivo
vivo y como tal es que es capaz de contrarrestar el desorden, o sea, la entropía. La entropía es el nivel de desorden propio de un sistema vivo. Pero ¿por qué se mantiene vivo el sujeto? Porque es capaz de contrarrestar esa entropía. Schrödinger, uno de los padres de la teoría cuántica, viene a demostrar que la negentropía, Negentropía. o sea, negar la entropía es el principio que mantiene a un ser vivo. O sea, la tendencia al desorden, que es propia de cualquier sistema, los únicos capaces de contrarrestar eso son los seres vivos. Y por eso, para Schrödinger, vivo será aquel que sea capaz de hacer energía negativa a la entropía, o sea, la negentropía. Buscar el equilibrio. O sea, para mantener un equilibrio dinámico de flujo. Aquí por equilibrio no se puede entender estatismo. No, es un equilibrio dinámico donde se intercambia materia y energía para mantener lo que se llama vida. Ese es el principio de la mecánica cuántica de Schrödinger desde la perspectiva de lo vivo. El del gato. El del gato. Sí. Sí. Entonces las características claves según Johanna Massey es que los sistemas vivos son homeostáticos y se estabilizan a lo largo del tiempo mediante procesos de retroalimentación feedback negativa en los que la salida se ajusta constantemente para igualar las entradas, constantemente se intercambia materia. También los sistemas vivos se autoorganizan y se autorregeneran, es decir, presentan una dinámica de creatividad. La autoorganización es simultáneamente un proceso de aprendizaje y un proceso cognitivo, como lo mencionaba ahorita la compañera María Eugenia. La teoría de los sistemas comparte muchas perspectivas con la física cuántica. Desde un punto de vista sistémico, las relaciones y la dinámica organizativa son mucho más importantes que las sustancias. Los sistemas vivientes presentan una dimensión creativa, ¿sí? La visión sistema es ciertamente orgánica y holística, ¿sí? Puede transformar radicalmente nuestra comprensión de alguna manera de la anterior visión, ¿no? La moderna teoría del sistema comprendió mucho del tema de la biología. A partir del siglo XIX y XX, los campos de estudios eran, digamos, lo de la biología y la termodinámica, por oposición a las teorías mecanicistas. Estas teorías mecanicistas se han encontraron limitaciones en el área del desarrollo y de la diferenciación de las células. Creo que eso tiene que ver mucho con el tema complejo de la relación entre las células que usted hablaba la vez pasada, que las células en la relación, ¿cierto? El vitalismo y el organicismo lo entienden como una manera holística, ¿no? Una manera holística, pero hay sus diferencias, y las diferencias, el vitalismo biológico, digamos, dicen que existe una diferencia, como los vitalistas mantienen así mismo que el funcionamiento de un organismo vivo debía entenderse como un todo integrado, donde la actividad de cada una de las partes del organismo solo es comprensible dentro del contexto de los sistemas más amplios. Y de alguna manera estas teorías basadas en el vitalismo, que afirman que para entender la vida hay que añadir alguna fuerza o entidad no física a las leyes de la química y de la física, y eso es clave porque posteriormente en el organicismo van a decir que no es necesario, ¿sí? Al igual que el vitalismo, el organicismo dice que sostiene que hay que entender la vida de una manera holística, pero que no se necesita una fuerza externa, ¿no? Pero reafirma, según lo ha dicho Capra, la dinámica de la autoorganización. Filosóficamente tienen el origen en Kant, en Aristóteles, y en Goethe y en Kant el tema del organicismo, dice el autor, pero que finalmente cambia pero el moderno organicismo tiene ya sus nuevos enfoques, ¿no? Prosigue esta tradición de una nueva manera que intenta superar el viejo dualismo cartesiano entre materia y espíritu. Entonces él dice, el organicismo nuevo, la teoría de los sistemas, contribuyeron a inspirar, digamos, la naturaleza dinámica y evolutiva de lo que usted mencionaba, creo yo también, ¿no? Nuevas formas y patrones emergen a través del proceso de autorregulación, de autoorganización, perdón. El punto de vista organicista de Rupert lo hace extensiva a toda la realidad, ¿no? Todo un punto de vista orgánico como tal.
voy a pasarlo porque Alexander Bogdanov era un científico que empezó a dar cuenta de la teoría de los sistemas, pero él hablaba de tectología, ¿sí? Y de alguna manera se dio cuenta o se anticipó a esa nueva moderna teoría de los sistemas que después tomaría Ilya Prionji. Reconoció también por primera vez y de manera explícita, él fue el que reconoció a Alexander el ruso, pero él como que tuvo problemas con Lenin, cuenta ahí, ¿no? Que los sistemas vivos son antes de todo abiertos y que funcionan en un estado alejado del equilibrio termodinámico, ¿sí? O sea, en un estado de desequilibrio. Por último formuló un concepto de regulación semejante a la retroalimentación que sería fundamental para el futuro campo de la cibernética. Luego Ludwig von Bertalanffy, a través de un experimento con la segunda ley de la termodinámica, trata de dar cuenta de la idea que introduce la flecha del tiempo para explicar el tema de un sistema cerrado, como todo este tema del sistema cerrado, pero se da cuenta con este nuevo concepto que lo que hay es otra cosa. Digamos, los procesos mecánicos siempre disipan energía en forma de calor, y esto le sirve para darse cuenta después que eso que el profesor acaba de explicar, el tercer hilo de la génesis de la moderna teoría de los sistemas se trata de la cibernética de segundo orden, que todo esto tiene que ver con el input y el output. John Newman, que es un matemático, en la década de los 50 empieza a darse cuenta cómo estas redes binarias en esta teoría de la cibernética, y digamos esos bucles terminaban autoorganizándose en las teorías binarias de la cibernética, y decía, ¿cómo así que se terminan organizando a partir de un código binario, ¿no? Y esto, digamos, otros cibernéticos también lo empezaron a estudiar, digamos, Norbert Wiener adoptó un enfoque algo distinto y se centró sobre la dinámica de los sistemas autoorganizados como los organismos vivos, mientras que von Neumann trataba de modelar la acción del cerebro en términos de lógica. A Wiener le interesaba más entender sistemas vivientes naturales. Según dice Capra, en tanto que von Neumann busca el control, un programa, Wiener apreciaba la riqueza de los patrones naturales y buscaba una síntesis conceptual comprensible. El pensamiento de Wiener inspiró la obra de Gregory Bateson. Inicialmente en la escuela, la teoría de Wiener, basada en la autoorganización, fue dejada en gran medida de lado, inspirada por Newman, que era más mecanicista. Sin embargo, en 1970 y 1980 se produjo una renovada visión, que fue la de Ludwig von Bertalanffy y la de Humberto Maturana. Digamos que aquí, yo creo que para resumir, digamos que el concepto de autoorganización, aprendizaje y evolución, el de Ilva, y en cuanto a Humberto Maturana, él menciona también el concepto de autopoiesis, que lo copié textualmente, ¿sí? Como lo entiende él, yo discrepo, pero dos propiedades sustanciales que comparten los seres vivos, según Ludwig Bertalanffy, y después aterriza en el concepto de Maturana, el autor, basado en Humberto Maturana, es el mantenimiento biológico, ¿sí? Mediante el cual los organismos funcionan para preservarse a sí mismos gracias a un proceso homeostático. En medio del flujo cabría ver en ella la propiedad de autoafirmación a la que Humberto Maturana y Varela han denominado autopoiesis, que significa autoconstrucción, ¿sí? Digamos que, y sobre la segunda propiedad se manifiesta una especie de una tensión dialéctica. Von Bertalanffy identifica como la propiedad de la organización jerárquica, según la cual todo sistema es un subsistema de un sistema mayor, ¿no?
de un sistema mayor y a la vez está compuesto por sus sistemas. Es decir, hay un sistema y hay subsistemas. Y trae muchos ejemplos. Por ejemplo, en nuestro propio cuerpo hay sistemas de bacterias y todos están ahí metidos. Un subsistema de otro sistema. Un ecosistema. Según los autores Mark Caway y Leonardo Boff, los sistemas mantienen su identidad, su subjetividad y, digamos, están estrechamente relacionados con la idea de la homeostasis. Y los sistemas vivientes conservan su estructura absorbiendo energía, ¿no? El tema estructural aquí pasa por el hecho de que ellos pueden cambiar información. Y cuando ven en peligro su estructura, se autorregulan y vuelven a llegar al desequilibrio, al equilibrio. Del desequilibrio al equilibrio. El mantenimiento de la estructura es el uso de bucles de realimentación negativa. El mantenimiento de bucles, un proceso clave en el mantenimiento de las estructuras. ¿Sí? La autopoiesis, yo le puse a ojo aquí porque diferencio con el autor, mientras que el proceso de autopoiesis permite a los sistemas vivientes mantener su identidad en medio de un flujo constante, esa identidad está a su vez siempre condicionada por la relación del sistema con sus propios subsistemas. Es decir, él está viendo de alguna manera que los sistemas vivos son abiertos, yo sé que son abiertos, pero de acuerdo al concepto de autopoiesis de Maturana, ahí me queda la duda, ¿sí? No son del todo abiertos para Maturana, digamos, porque ellos se cierran del entorno para no perderse la estructura, para no diluirse en el árbol del conocimiento. Pero en la primera etapa de la evolución de ese microorganismo, ya los sistemas más complejos sí terminan siendo abiertos. Es que él trata de explicar la evolución del mundo. Vale, no me quería meter en esto, pero bueno. Distintos patrones de organización producen elementos como las propiedades totalmente diferentes. En los sistemas las propiedades se venden de un mundo a veces que puede considerarse misterioso. Este puede comprobarse incluso en el nivel de los átomos, un poco lo que estaba diciendo Carlos Eduardo, en el sentido de que ahí está la totalidad, ¿no? El proceso de simbiogénesis, digamos, en el caso de los organismos vivos se produce un alto grado de simbiosis. La autora ha mostrado que las células eucariotas, las que poseen un núcleo, llevan en realidad más de un conjunto de ADN, que es posible que originalmente se formaran mediante un proceso que ella denomina simbiogénesis. A mí sí me gustaría apoyarme aquí de sus. Bueno, la simbiogénesis es una propuesta que hacen unos biólogos moleculares donde hablan que la célula eucariótica es producto de la simbiosis funcional de dos células procarióticas. ¿Qué es una célula procariótica? Las células procarióticas son células que no tienen un núcleo definido por una membrana nuclear, pero sí tienen una región nuclear. Las bacterias son un ejemplo típico de un procariótico. ¿Por qué? Porque no tiene un núcleo rodeado de membrana. No existe una barrera entre el citoplasma y el contenido nuclear. Ahora bien, las bacterias, que son los coacervados que planteó Parín en un momento dado tratando de explicar la evolución biológica, se considera que son los organismos que surgieron primariamente en el caldo de cultivo, que Stanley y Miller, después en un experimento que lo llamó un sistema diabático, o sea, simular las condiciones de la atmósfera primitiva, logró comprobar que se podían formar en ese sistema diabático ciertas moléculas precursoras de la vida, como proteínas. Cuando en ese sistema diabático Stanley y Miller dejan ese caldo de cultivo, se forman una especie digamos, de microgotas que estaban rodeadas por lípidos, y en el centro se ubicaban proteínas. A eso se le dio el nombre de coacervado, ¿no? Ese coacervado se considera que son los primeros intentos de una organización molecular que tendría la pretensión de resistir el entorno, o sea, de alguna manera un ser vivo muy primitivo. Ahora bien, cuando surgen los procarióticos, o sea, que ya es capaz de que esa proteína sea capaz de construir lo que llamamos de transcripción inversa, o sea, de proteína ir a ácido nucleico, se supone que en un momento dado de la historia esas proteínas fueron capaces de construir un ácido nucleico para preservarse a través del tiempo.
Entonces ahí es donde aparece el concepto de información que Maturana utiliza de manera tan importante. Dice, un ser vivo no es otra cosa que aquel que es capaz de tener una información para garantizar su subsistencia a través del tiempo. Intercambiarla. Exacto, intercambiarla. Entonces, para hacer la precisión, aparecen los procarióticos, organismos que tenían una región nuclear, pero que, si bien es cierto, no eran capaces de acumular información, no era suficiente para producir la energía que les permitiera sobrevivir. Entonces aparecen unos organismos que fueron capaces de construir un ácido nucleico que producía unas sustancias que evidentemente le daban la posibilidad de energía. Esa simbiosis entre esos dos organismos dieron origen a una célula eucariótica. O sea que, hablando evolutivamente de la célula eucariótica, en la fusión de dos organismos procarióticos, uno que almacenaba información genética para preservarse y otro que era capaz de producir alta energía. Por eso es que la célula eucariótica tiene algo que se llama la mitocondria. La mitocondria tiene ácido nucleico. Se supone que la mitocondria fue un procariótico que se hibridó con otro procariótico, el uno poseyendo información para preservarse y el otro produciendo la energía. O sea que una célula eucariótica no es otra cosa que la fusión de dos procarióticos en una simbiosis funcional que les permitía a ambas sobrevivir, una dando información y la otra produciendo energía. Entonces lo que está planteando aquí el expositor, y es que de eso se pega Maturana, para decir, ojo, miren, lo que podemos empezar a intentar ver como un ser vivo es en primer lugar considerarlo como un sistema, pero no un sistema aislado, sino un sistema abierto. Un sistema abierto que es capaz de dos cosas. Primero, autopreservarse, poiesis, o sea, es capaz de garantizar que no se extinga, sino que se mantenga a través del tiempo. Pero para eso se requiere producir energía, o sea, el caso de la mitocondria. O sea, plantea Maturana que lo que garantiza eso ni siquiera es la estructura misma, sino la información que se genera a partir de las relaciones que tienen las estructuras que forman ese ser vivo. Si uno le preguntara a Maturana, ¿qué es ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Maturana contestaría, es el sujeto o el individuo o el ente capaz de información. La información entonces se constituye, así después Mauricio Lazarato lo desarrolla en un libro que vamos a tocar más adelante, como digamos la característica fundamental para eso. Ya con eso parto, ¿no? Sí, porque ya te estás metiendo en tu seminario. Es que se podía caer, ¿Cuántas diapositivas te quedan, Manuel? Porque vi que tenías 40 y yo sí, me desmayo. No, yo ya vamos a... todos aquí. Sí, bueno, entonces, yo, pues digamos, yo lo dejo para el final, pero digamos que los virus tienen RNA mensajera y hacen transcriptasa inversa, sí. Y es por eso, el material genético del virus no es DNA, es RNA. RNA mensajero. Y entonces... hay una transcriptasa inversa. No vamos a entrar nuevamente en eso, por favor. Intentemos concluir la lectura. Bueno, entonces, nuestra entidad no es solo una cuestión de sustancia, ¿sí? Es una, digamos, la manera de entender la naturaleza de la relacional de los sistemas vivos, es, digamos, tal vez lo más importante es acá. Y la visión holárquica, ¿sí? En vez de, digamos, en las ciencias humanas, y que, digamos, que en vez de la visión jerárquica, la perspectiva, luego viene la perspectiva jerárquica versus de las perspectivas sí, digamos, la perspectiva jerárquica versus la perspectiva sistémica, y antes habíamos hablado de la jerárquica versus la holárquica, digamos que es esa dinámica relacional que, como la del árbol, ¿sí? Y luego habla de los sistemas abiertos, la salud y todos estos sistemas abiertos. Y luego viene la visión de la realidad contenida en la teoría de los sistemas, digamos que son sistemas de una naturaleza holística, y de ahí sale ya el ejemplo que él trae al final, que es el tema de David Suzuki. Digamos que yo lo que más resalto aquí es la relación de los sistemas abiertos con su entorno, y ese poder mantener ese equilibrio y esa dinámica relacional que sugiere la teoría de los sistemas, es decir, ese tipo de relaciones, ¿no? Por la naturaleza del sistema, y no jerárquicamente, sino holárquicamente.